Muy buenas tardes, amigos de su programa Reflexiones Radio. Un lunes más desde nuestra casa habitual, desde el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional, acá en el campus Benjamín Núñez. Tenemos una tarde espectacular, pero a la vez preocupante, porque estamos en época lluviosa y tenemos un día de puro verano. Parece que estuviéramos en diciembre, Leiner. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes y buenas tardes a quienes nos están sintonizando a través de Facebook Live y a través de Reflexiones Radio. Efectivamente, hoy estamos ante una situación de esas en las que uno dice, qué hermosa tarde, qué lindo día, pero qué problema en el que estamos metidos, ¿ah? Sobre todo por lo que significa dejar de tener lluvias en estos meses y lo que significará para los mantos acuíferos y para las reservas de agua eh, hidroeléctricas del país. Sí, efectivamente, bueno, ya vimos que la semana pasada hubo un decreto de emergencia por parte del señor presidente de la República, precisamente por la escasez de aguas, que ya se había pronosticado, dicho sea de paso. Nuestro compañero, el doctor Ricardo Sánchez, a quien enviamos un saludo, ya había expresado su preocupación precisamente, digamos, con respecto a eh, vamos a ver, respecto a los pronósticos que se hacían de la escasez que iba a haber con respecto al agua durante este año de El Niño. Por ahí tuvimos un alegroncito en los meses de Mayo, junio, tal mayo, vez. junio aproximadamente, sí, que comenzó a llover copiosamente y dijimos, no, no era cierto, pero los números no hablan y Ricardo, que nos ha mantenido muy bien informados, Ricardo Sánchez, Ricardo nuestro Sánchez, sí, compañero de química. nos ha dicho que efectivamente las reducciones o las diferencias con respecto a lo esperado rondan el 35, el 40 y hasta un poco más por ciento con respecto a lo que debía ser. Y pues hoy es precisamente un ejemplo de eso. Hoy es podríamos decir que es una tarde veraniega de diciembre, casi que de enero, con unos calores bastante bonitos, con un viento muy sabroso, pero que a la vez y de manera eh, un poco extraña, decimos que muy lindo, pero que preocupa mucho. Así es. Bueno, pero de ese tema seguramente estaremos hablando en los próximos meses y programas. Hoy vamos a dedicar el programa a algo muy particular, a algo muy especial, y es que finalmente la semana anterior tuvimos, como dicen acá, humo blanco entre las autoridades del Ministerio de Hacienda y los señores rectores en el seno de la Comisión de Enlace. Eh, y ya tenemos por lo menos lo que podríamos llamar los universitarios la negociación 2020 del FES, del Fondo de la Educación Superior Estatal Pública. Así que queremos hablar de esa noticia, de ese acontecimiento y también explicar a los que nos escuchan a través de este medio qué es el FES y también qué implica la negociación que se tuvo, porque muchas veces al calor de estos temas se dicen cosas que no son o se dicen eh, algunas cosas que de alguna manera podrían afectar esa situación o esa discusión de fondo que es el financiamiento de la educación pública en general y particularmente el financiamiento de la educación superior. Efectivamente, vamos a ver, muchas veces salen las noticias en los periódicos, en los diarios, en los telenoticiarios, con respecto al FES, con respecto al fondo, con respecto a la cantidad de dinero que eso representa,
Y se hacen una serie de aseveraciones, algunas con un poco de posverdad, podríamos llamarlo así, para utilizar esa palabra tan de moda, en las cuales se hacen, vamos a ver, no se dice toda la verdad al respecto, porque definitivamente la cantidad de dinero es una verdad. Sí. La forma en la que se distribuye dentro de las universidades también es una verdad, pero no necesariamente será una verdad lo que se habla ya en detalle Sí. o en todo el detalle que se expresa. Tal vez es importante partir y sobre todo para la audiencia que tenemos en este momento y que podamos tener a posteriori en este live. Eh, Hay que entender que el fondo es el instrumento o el principal instrumento de financiamiento de la educación superior pública de 4 de las 5 universidades públicas. Estamos hablando de la Universidad de Costa Rica, de la Universidad Nacional, del Instituto Tecnológico de Costa Rica y de la Universidad Estatal a Distancia, que conforman lo que se llama CONARE, Consejo Nacional para la Educación Superior, o el Consejo Nacional de Rectores, en el ámbito público. Se suma a ese grupo de 4 la Universidad Técnica Nacional, pero se suma todavía hoy y después de este convenio como una universidad que forma parte del CONARE, pero que todavía no forma parte de la negociación del FES, es decir, que tiene un financiamiento aparte. Ahora podemos hablar de ese tema, pero entonces, cuando hablamos del FES, estamos hablando de 4 de las 5 universidades públicas y del financiamiento que en buena parte de ello, en más de un 80% del financiamiento de las instituciones de educación superior depende del fondo. Efectivamente, hay que recordar que el Fondo Especial para la Educación Superior Pública Costarricense está dentro del presupuesto nacional para la educación, o sea, todo lo que corresponde al Ministerio de Educación Pública, tomamos en cuenta lo que es el preescolar, primaria, secundaria, y ahí entra el Fondo para la Educación Superior dentro de ese ansiado, anhelado 8% del equivalente al Producto Interno Bruto, y entonces ahí entra el presupuesto universitario. Y es importante también decir que este fondo se presupuesta en los recursos del presupuesto nacional como una transferencia que se hace desde el presupuesto del Ministerio de Educación a, digamos, en este caso, las distintas universidades y al CONARE, pero que este instrumento de presupuestación de alguna manera es contrario a lo que dice la ley. La ley lo que dice es que se debe presupuestar por aparte. Y digo la ley porque es la Constitución Política, en su artículo 85, quien da fundamento a la existencia del FES, del Fondo para la Educación Superior Estatal Pública, y esa forma de presupuestar algunas veces, y esta es quizás la primera cosa que se dice cuando se malinterpreta el FES, de que son recursos de la educación básica o recursos de la educación secundaria que se trasladan a las universidades. Es decir, el primer mito que existe es ese, y eso no es correcto. Es un fondo aparte, separado del fondo que se usa para la educación básica y del fondo que se usa para la educación media en general. De tal manera que este fondo no está estrujando a la educación primaria y secundaria. Y cuando digo no está estrujando, significa que por ley tiene que presupuestarse de manera separada. Y que no es que cuando se le presupueste menos al FES, se le va a dar más a la educación pública primaria y secundaria. Es decir, no hay una relación de 1 a 1 entre esas dos cosas. Sí, digamos que la proporcionalidad en la distribución no es necesariamente obligatoria para comenzar por el principio, pero sí
decir que darle a las universidades representa quitarle a la primaria, a la secundaria o a la preescolar, definitivamente no es cierto. Entonces, para este año, el FES o la negociación del FES que concluyó Jueves tras anterior. el jueves, sí, precisamente el jueves 18 de julio, en que se llegó al acuerdo por parte del Consejo Nacional de Rectores y la parte, su contraparte del gobierno, que es el Ministerio de Educación, el Ministerio de Hacienda y... está el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Hacienda, el de Educación, y también está el Ministerio de Planificación. Y el de Planificación. Entonces, tenemos 4 rectores, 4 ministros o sus representantes que se sientan a una mesa a negociar el FES. Ahora, estamos hablando de un FES que se mantiene en términos generales en el mismo monto que el del año anterior, pero solo reconoce un aumento por inflación. Sí, ¿Qué significa eso, Leiner? Bueno, este es un primer tema. Vamos a ver, la Constitución de la República, la Constitución política, que es la ley superior de todas las leyes, a decirlo así, dejó muy claro, es una constitución un poco extraña en todo sentido, pero bueno, así lo quiso el constituyente, dejó muy claro, primero, la naturaleza particular de la universidad pública, en aquel momento la Universidad de Costa Rica, posteriormente se agregó la UNA, el TEC y la UNED, dejó muy claro la forma en cómo se asignaba y también dejó muy claro que en ningún momento de la historia, a menos que se quisiese violentar la Constitución, el FES del año siguiente podría ser inferior en términos nominales al FES del año anterior. O sea que no podía en ningún momento quitársele recursos y hacerlo más pequeño, que en cualquier momento podría ser más grande, más alto digamos, el monto, pero que nunca podría ser inferior. Entonces se parte de lo que se dio en el 2018, perdón, el 2019, y se le agrega, y aquí es donde viene el asunto, se le agrega la inflación que se espera se va a tener en el 2020, pero para calcularla se estimó con la inflación interanual a mayo. Es decir, con lo que entre mayo del 2018 y mayo del 2019 tiene acumulada la inflación, que es un 2.2%, se estima que esa va a ser la inflación que va a haber en el año 2020. Ahora, hay yo creo que aquí hay dos conceptos que son importantes de aclarar para quienes no somos legos, para quienes no somos doctos en la materia. Vamos a ver, en primer lugar, ¿qué es esto de nominal? ¿Verdad? ¿Qué es esto de qué es un incremento nominal? Y la otra es, ¿qué es esto de la tasa de inflación interanual? Ajá. Que se utiliza porque en eso de utilizar la tasa interanual podríamos eventualmente estar tirando a la baja precisamente porque hay un pequeño truco en el cálculo de ley. Pero entonces tal vez si primero aclaramos... lo primero es ¿qué es la inflación? Digamos, cuando una cifra nominal, cuando se da una cifra nominal, sobre todo cifras que van de un año a otro, ¿verdad? Lo que se quiere es que el poder de compra se mantenga. Es decir, cuando se dice, vamos a compensar por la inflación el monto del año 2019, vamos a darles en el año 2020 el mismo monto en términos reales, es igual, es como vamos a mantenerles el poder de compra intacto. Usted no va a tener más plata de la que tuvo en el 2019, pero tampoco va a tener pérdida en el poder de compra, es decir, le vamos a compensar por el incremento en los precios. Esto es medio complicado de decir porque el índice de precios al que se ve sujeta la universidad en sus compras no es equivalente al de la clase media y baja trabajadora del área metropolitana de San José, que es con el que se saca el indicador de inflación. Pero al menos en términos, digamos, generales, se le ayuda a la universidad
en no darle esta rebaja por la inflación, es decir, en que la pérdida de poder adquisitivo del presupuesto que se le está dando tenga al menos esa recuperación por inflación. Dicho esto, en realidad lo que tenemos es una negociación que mantiene el mismo monto del año, el mismo monto real del año 2019. Esto, y aquí aprovecho para lanzarle esta pregunta, digamos que es muy importante, que nos la hace el señor Jorge Mora Alfaro, ex rector de esta casa de estudios de la Universidad Nacional, y a quien le agradecemos por escucharnos en esta hora en Reflexiones. Esta negociación vuelve a ser anual. Y cuando digo vuelve a ser anual es que desde el 2013, don Jorge, hemos tenido, y yo creo que usted lo conoce, una persistencia de una negociación del FES anualizada. Ya llevamos más de un quinquenio, ahora con este, ¿verdad? En donde con el 2020 empezaría el segundo quinquenio, en donde se negocia anualmente el fondo, lo cual afecta clarísimamente la planificación y además la transparencia y la seguridad con que los universitarios podemos, digamos, ejercer, por ejemplo, programas a mediano plazo sin estar con la soga al cuello, ¿verdad? De si nos van a aumentar o si nos van a quitar o si hay que volver a ir a negociar. Esta situación diría yo, es una, y en eso tiene toda la razón don Jorge, es quizás una de las preguntas más importantes, ¿verdad? En este ámbito, es que la negociación del FES de forma anual es un cuello de botella para el desarrollo de la educación superior pública en general y de la UNA en particular. Sí, en esto hay argumentos que esgrimen algunos de los negociadores cuando dicen que es falaz el argumento de que no se puede planificar a largo plazo, porque si se observa la constitución política, pasaría como este año, en el que no nos dan menos de lo que nos dieron la vez pasada en términos nominales, y por lo tanto nosotros podemos planificar con respecto al otro año, porque igual no nos van a dar menos que este año, y al año siguiente porque no nos van a dar menos que en el año que sigue, y así por el estilo. Eso no es necesariamente cierto, aparte que se violenta, así es. digamos, lo que ya está estatuido, bueno, que ya está definido, perdón. Por ejemplo, el planes se deja absolutamente de lado. ¿Y qué es esto del planes, Leiner? Que vos con mucha frecuencia lo mencionás. El planes es el instrumento de planificación conjunta que se organiza en el marco de la OPES, la Oficina de Planificación de la Educación Superior Pública, y que coordina una instancia técnica dentro del CONARE, que se llama OPES, que articula la planificación de las 4, ahora 5 universidades en un periodo de un quinquenio. Y este planes, de alguna manera, es la herramienta sobre la cual se asignan, se definen los indicadores y se asignan los recursos. También se asigna el fondo especial que hay en el CONARE, que se creó para la integración de las universidades, ¿verdad? El fondo del sistema se llama. Y también es un instrumento que permite evaluar cada 4 o cada 5 años cómo estamos como instituciones, ¿verdad? En relación a lo que planeamos y a los resultados que tenemos. Pero algo muy importante del planes es que tiene que estar vinculado al Plan Nacional de Desarrollo del país, y que también tiene que estar vinculado con o articulado con el quehacer, digamos, de las instituciones. O sea, no es algo que se hace, como he escuchado por ahí, gente en las redes sociales que dice, no, es que ustedes son una isla y ustedes están totalmente fuera. Por ejemplo, en el caso de medicina veterinaria, el trabajo de ustedes ahí en particular o el nuestro, es decir, está muy vinculado todo lo que hacemos con el sector productivo, con la dinámica de la institucionalidad costarricense. El plan es eso, es un plan quinquenal
pero que tiene presupuestos anuales. Entonces, que es muy difícil atar la parte presupuestaria a una parte de planificación de mediano plazo. Efectivamente, entonces, perdona, me quedaste viendo el asunto este de la inflación interanual y del efecto que puede tener el hecho de utilizar ese indicador como el factor de ajuste para el presupuesto. Sí, aquí hemos tenido, yo diría que existen oportunidades de mejora en la forma en cómo se han venido negociando los distintos acuerdos del FES. El último acuerdo en particular usa la inflación interanual y no la inflación proyectada del Banco Central para el año 2020. Acaba de revisarse el programa monetario y hay una revisión tanto en la parte de indicadores de crecimiento como de indicadores de inflación y demás. Y además, la coletilla que siempre se le ponía a los acuerdos del FES es una coletilla que no es muy favorable porque lo que dice es, si la inflación en el año 2020 llega a más del 3%, ojo, en cualquier momento que llegue a más del 3%, llamamos de nuevo a la mesa de negociación. Eso es una negociación muy chueca porque de que llamemos a la mesa de negociación no significa que vamos a negociar nada, menos en este país que es medio complejo negociar cualquier cosa. Y bajo las circunstancias, digamos, presupuestarias, el problema es que entonces tendría que hacerse un presupuesto extraordinario en un país donde cuesta aprobar los presupuestos y cuesta tener esas cosas. Entonces, en el pasado, lo recuerdo cuando fui vicerrector en el 2006, 2007 y 2008, me tocó hacer esta negociación. Se hacía una negociación en donde se decía, si la inflación del año 2020 es o fuese superior a la dicha en el acuerdo, se reconocerá el diferencial de inflación en el presupuesto del año siguiente. O sea, inmediatamente después habrá un reconocimiento. Si la inflación es inferior, por alguna razón es inferior, ese monto se considerará un aporte real adicional para el financiamiento de la educación superior. Esa es la fórmula correcta de redactar el acuerdo. Pero esto de decir que si por alguna razón la inflación supera el 2.2, que todos sabemos que es muy posible que lo haga, es un riesgo para el Fondo de Educación Superior, para el FES, y obviamente para quienes creemos que no debería de violentarse la Constitución, ¿verdad? Porque en el momento en el que la inflación supere, en el caso del 2020, en el momento en que la inflación supera el 2.2%, se estaría violentando la Constitución política. Ahora, la Constitución dice en su artículo 85, bueno, en primer lugar hay una serie de artículos que tienen que ver con el quehacer de las universidades. Uno de los más importantes es en el que se consagra la autonomía universitaria, es quizás, digamos, lo que le da el cariz especial a las universidades con respecto a la autonomía en su organización, en su definición de actividades, etcétera, que aún así, tengo que decir que efectivamente nosotros no somos una isla, nosotros trabajamos hombro a hombro, pie a pie, mano a mano, con el sector nacional en general, con el sector productivo, pero con el sector social, con todos los sectores. Con las ONGs, con las instituciones públicas, pero esto es otro mito. Y aquí yo quisiera, sobre todo este programa Reflexiones Radio, que hemos definido como un programa que fortalece, digamos, la comunicación con un enfoque de aprendizaje y con un enfoque, digamos, de apoyo a una toma de decisiones, pero digamos, sin esta mediación ideológica, ¿verdad? Es importante decir que, vamos a ver, la autonomía universitaria no es un mandato de isla aparte del Estado costarricense, pero la autonomía universitaria no es la misma que la autonomía de una institución del sector público descentralizado. Es decir, hay
en la Constitución de la República un capítulo especial que trata sobre la autonomía de la universidad y le da a la universidad potestades, digamos, como ente universitario, de autodefinirse en términos de su gestión, en términos de su administración y en términos de la definición académica de lo que quiere y debe hacer. Y que obviamente es una institución del Estado costarricense que está articulada con el sector público, a quien le tiene que presentar sus presupuestos a la Contraloría General de la República, tiene que liquidar esos presupuestos ante la Contraloría y obviamente tiene que seguir los mandatos del funcionamiento, por ejemplo, de las normas de contabilidad del sistema público, de los procedimientos administrativos para la contratación, por ejemplo, cuando se hace contratación de carácter pública, pero que en materia de cómo funciona, cómo se organiza, cómo define sus prioridades, cómo elige sus autoridades y además cómo toma decisiones de carácter académico, la universidad no está sometida a ningún control de ningún órgano, digamos, del Estado costarricense, ni del Poder Ejecutivo, ni de la Asamblea Legislativa. Que precisamente ese es un tema que no sé si lo tocamos de una vez, Leiner, pero podrán ustedes haber notado que desde el año pasado se conformó una comisión en la Asamblea Legislativa que está investigando el financiamiento, que está definiendo cosas con respecto al financiamiento de las universidades públicas costarricenses, y ha habido una serie de intentos, una serie de propuestas. Recordarán ustedes que se ha llamado a declarar a los distintos rectores de las universidades y a sus autoridades con respecto a una serie de proyectos o simplemente con respecto a los presupuestos y al uso que se les da. Y han salido algunas propuestas como la reducción en 10.000 millones de colones para el presupuesto, como la posibilidad de la modificación del articulado de la Constitución política, que es la última joyita con la que nos han salido, con una modificación en el articulado de la Constitución política en lo que tiene que ver con las universidades, que claramente atenta, yo sé que no va a pasar, pero que claramente es un intento por inmiscuirse y limitar esa autonomía universitaria, que definitivamente fue un logro, es un logro de hace más de un siglo, es un logro que ha hecho la diferencia precisamente en el quehacer universitario, en el quehacer académico, en el aporte de las universidades a la sociedad latinoamericana, pero también mundial. Si bien es cierto, fue una revolución, por llamarlo de alguna manera, de hace prácticamente un siglo, en Argentina, es una cosa que ha calado no solamente en Latinoamérica, sino en otras partes del mundo, de la autonomía, en la decisión de qué se hace, cómo Sí, trabajamos. Jota, sí, quizás este es un tema que muchos políticos o muchos actores de la realidad nacional no comprenden, y no se comprende el papel que ha jugado la universidad pública como un contrapeso institucional entre el poder del Estado y particularmente el poder del gobierno y la sociedad civil. Y es ahí donde también hay que hacer un llamado a los actores internos de la universidad para que evitar a toda costa convertirse o convertir a la universidad en un grupo de presión más. La universidad concebida, como está concebida en la Constitución Política del 49, es un ente que le permite a la sociedad ser un balance o ser un puente de comunicación, de negociación, de articulación.
La universidad no puede verse ni como un sindicato, ni como un gremio empresarial, ni como un actor más de fuerza de presión, de lucha de presión. Y muy interesantemente, precisamente como se interpretó de esa manera por el constituyente, se le separó de el estar atado al ciclo electoral o al ciclo político de la Asamblea Legislativa o del poder del presidente y del gabinete o los mandatarios de turno, y le da entonces esta libertad presupuestaria, pero libertad presupuestaria que obliga a una responsabilidad histórica de la universidad. Primero, de rendir cuentas. Y segundo, de ser y permanecer como ese balance en la sociedad, de no tomar partido a favor de un partido político u otro, de un grupo de la sociedad u otro, excepto en el caso de proteger al más débil, que es de alguna manera una misión histórica de la universidad. Digo esto porque hay siempre en la universidad algunos grupos que han intentado jalar para su propia, ¿verdad? Para su propio beneficio, y que algunas veces mueven el péndulo a intereses muy particulares, ya sea de un partido político, de un grupo social o de un grupo de interés. Y eso es incorrecto. La universidad tiene que ser el puente y tiene que permitirle a la sociedad expresar sus contradicciones, a partir de esas contradicciones llegar a acuerdos. Y una de las cosas que ahí sí creo que nos estamos saliendo un poco en los últimos años es que algunas veces estamos tomando decisiones que nos exponen de cara a la sociedad. Y bueno, cuando eso sucede, está bien que nos llamen a rendir cuentas a la Asamblea Legislativa, pero no es correcto la forma en cómo los diputados entienden este mecanismo de que ellos son jueces y que entonces ahora pueden castigar a la universidad por el accionar de alguno de sus jerarcas o de alguna de sus autoridades. No es así, porque está protegida la universidad como institución, no la universidad como personas. Esas personas tendrán que rendir cuentas si han cometido algún error o si han hecho alguna decisión equivocada o ilegítima, pero no la universidad como universidad. Pero tenemos hoy una gran cantidad de preguntas. Nos pregunta Martín Parada, exdirector de la Escuela de Economía, amigo personal, a quien le Estimado mandamos amigo, un saludo. Nos pregunta si la negociación fue tal, o sea, si hubo si hubo negociación. negociación o no. Mi estimado Martín, yo creo que en realidad, creo que más bien es una aseveración que estás haciendo. En realidad no hubo negociación. O sea, la negociación fue simplemente vamos, nos sentamos, le vamos a dar exactamente lo mismo, no estamos incumpliendo la ley, muy entre comillas, no estamos incumpliendo con la Constitución, ahí tienen su plata por un año más. Es una negociación también medio especial porque tenemos una situación política en donde se han empezado, como decimos allá en el campo, allá en Grecia, en Santa Gertrudis, se ha empezado a cabrear, se ha empezado a levantar las cabras y se han puesto un poco bravas en los últimos meses. Y bueno, como que aparece la negociación del FES y como que el gobierno en particular como que decide, mira, saquemos a este actor rapidito y aquí por la cocina antes de que se nos caliente la cosa y se nos vuelva parte de los actores que están en las calles. Yo siento que como negociación tiene muchas oportunidades de mejora. Me parece que ha llegado el momento de que nosotros los universitarios, más allá de exigir más presupuesto o un presupuesto justo, también pidamos una negociación de mediano plazo. Es decir, que permita que se siente el gobierno a negociar una negociación de 5 años como corresponde, con algunos indicadores, con algún mecanismo de control para que el presupuesto no se dispare, ni tampoco se caiga por debajo de un límite, pero que las universidades podamos estar tranquilas de que vamos a contar con los recursos para planificar con un instrumento de mediano plazo. Porque seguir así es seguir pateando la bola, como decían allá en Turrialba,
Así es, pateando el tarro, porque sí, aquí, allá no pateamos bola, pateamos el tarro para El adelante. tarro, sí, sí. Entonces, efectivamente, Martín, pensar en que hubo una negociación, pues vamos a ponerle ese nombre. Eh, Pues y, es negociación al final del cabo, pero un poco tal vez Martín lo que quiere es que le califiquemos si fue buena o fue mala. Yo creo que no fue tan mala como pudo haber sido, ¿verdad? Porque pudieron haberse cerrado las puertas y demás, sí, pero fue, digamos, lo mínimo, el mínimo minimorum de lo que se pudo haber negociado, con una gran debilidad de que sigue siendo anual. sí, efectivamente, como vos decís, Leiner, estaban bravos los taxistas, los motociclistas, los furgoneros, los estudiantes y todo el mundo Hasta estaba el bravo. presidente se enojó de estos también. Sí, entonces yo también me hubiera enojado. Sí, sí, Yo también me hubiera enojado sí, mucho. sí, sí. Yo calculo que si hubiera sido don Pepe el que estaba ahí Pepe hablando, Figueres. don Pepe Figueres hubiera estado hablando ahí, pide el chirillo de guayabo y se baja y les da. Sí, ese sí les Sí, hubiera sí, sí. pegado. No, Yo seguro Pepe no también, hubiera soportado ni no, los no, no, primeros no, gritos. no, para nada. Pero sí, en realidad, efectivamente, el momento estaba muy complicado y pues no valía la pena, creo que ganarse un problema más. Ahora, creo que efectivamente la negociación del FES para todos los fines debería volver a la negociación quinquenal. Es, un, es una cosa que yo creo que los rectores no han sabido amarrarse, o sea, socarse la faja, No, en y el sentido plantearlo como un tema de agenda. Es decir, nosotros tenemos que esta negociación empezó en marzo de este año, se empezó a elaborar el presupuesto. Bueno, si nos hubiesen anticipado, si se hubiese hecho una estrategia. Ahora, desde 2013 estamos esperando mejores tiempos. Recuerdo el mensaje de doña Sandra León en aquel momento. Es que estamos esperando mejores tiempos. Y es que mejores tiempos no, probablemente nunca vamos a poder encontrar el mejor tiempo posible para sentarnos a negociar con tranquilidad, porque siempre van a haber otras cosas que atender, siempre va a haber una angustia, ¿verdad? Porque el presupuesto siempre es una discusión ¿verdad? De qué prioridad tiene el Estado. Nunca es el momento adecuado, ni cuando empieza el gobierno, ni cuando está a la mitad, ni cuando termina. Es decir, hay siempre, digamos, como grandes dilemas. Yo recuerdo esto cuando negociamos el presupuesto del 2007. Recuerdo, y estaba saliendo uno de los mandatarios, ¿verdad? Y había toda una angustia. ¿Qué vamos a hacer si vamos a negociar con un presidente que se va? Y negoció el presupuesto de la universidad por 5 años, que fueron los 5 mejores años de la universidad. Lo que te quiero decir es, la ventaja de una negociación quinquenal es que aparta los ciclos electorales y aparta a la universidad de esos ciclos electorales. Y en eso la Constitución fue muy sabia y el constituyente de dar este instrumento quinquenal. Don le, Víctor nos pregunta. le tenemos, bueno, saludos a Eric, saludos a Alejandro Ramírez, a José Miguel Pereira, a muchos que nos están observando. Nos dice Víctor Manuel Montenegro, a quien le enviamos También un fuerte saludo, lo hemos saludo, tenido aquí en eh, Reflexiones. que nos dice, bueno, nos dice que es un tema de mucha importancia, pero a los políticos no les interesa entrarle porque ven a la academia con recelo. Eso es cierto, pero a veces también la academia se merece que la vean con recelo. Sí, vamos a ver, yo creo que no somos ni tan malos ni tan buenos, sino todo lo contrario, como dijo aquel. En términos de lo que se ve con recelo, pues por supuesto, la independencia de la que goza, la por autonomía que gozan las universidades para realizar las investigaciones en lo social, en lo agrario, en lo comercial, en lo económico, etcétera, muchas veces eh, permiten identificar puntos flacos en los que las distintas administraciones no han sabido llevar, digamos, los destinos del país o cosas por el estilo, identifican o trabajan con
grupos sociales a los cuales el gobierno les ha quedado mal. Y entonces es como poner en evidencia una serie de cosas que los gobiernos de turno o a los políticos de turno no les interesa. Y cuando digo políticos de turno, puede ser que estén en el lado oficial o puede ser que sean de bancadas Pero, contrarias. Jota, yo te quería plantear lo siguiente, porque también es parte de de estar tranquilos los universitarios sobre quiénes son los que adversan a la universidad. Es decir, en una primera parte hay un conjunto de gente ideológicamente adversa. Y esa contradicción no la vamos a poder resolver. Yo siempre he dicho, mire, cuando alguien ideológicamente piensa distinto a usted, hay grupos en esta sociedad, grupos de empresarios, grupos de organizaciones de la sociedad civil, grupos inclusive que están en algunos medios de comunicación que piensan que la universidad no debe ser pública, que piensan que la universidad debe ser privatizada o que debe ser privada, y por ahí han esbozado algunas ideas hasta de que el dinero de la educación superior se le debería dar a los estudiantes y que cada quien contrate, como es en Estados Unidos o en otras partes, la universidad que quiera elegir. Ese tipo de gente, a ese tipo de gente nunca le vas a quedar bien, ni aunque le hagas la tarea 100% con la más eficiencia, con toda la rendición de cuentas, a ese tipo de personas no se le va a quedar nunca bien, porque la adversidad o la contradicción es ideológica. Ese tipo de personas nunca han creído en la educación pública, nunca han creído en la educación superior pública y no lo van a hacer porque hagamos las cosas mucho mejor de como las hacemos. Un segundo grupo de personas tienen alguna razón de estar molestos con la universidad porque la universidad ha tenido deficiencias en la rendición de cuentas. Y vos y yo sabemos, porque a lo interno hemos sido muy críticos en el caso de la Universidad Nacional y quienes nos escuchan de otras universidades también lo sabrán, hay todavía una deuda pendiente en la rendición de cuentas de la universidad de decir lo que hacemos, cómo lo hacemos, cuánto nos cuesta, qué impacto tiene, a qué nivel o a qué sectores estamos poniéndole atención, ¿verdad? Y cuál es el tamaño de nuestro esfuerzo en ese ámbito. Sí, y también de lo que no hacemos. Y de lo que dejamos de hacer, Sí. pero yo quisiera pensar que ese primer tema, Jotas, y el tercer elemento del que nos adversa, y lo voy a decir con claridad, es el que desconoce la universidad. Es un grupo de personas, algunas veces, que con buena intención quieren criticar la universidad, pero no la conocen. Y entonces se tragan mitos, se tragan, digamos, esos cuentos que de alguna manera son medias verdades o que algunas veces son ideológicamente preparados en contra de la universidad y no conocen lo que realmente pasa detrás de los portones de la universidad y en el quehacer universitario. Ahora, vos sabés muy bien y muchos de los que nos hacen el favor de seguirnos y Que hoy que están muy calientes, por dicha. sí, gracias a Dios, están muy activos. Saludos a José Miguel Pereira, que nos está diciendo que sí, que después de que se hacen las negociaciones, surgen toda serie de comentarios, críticas y cosas por el estilo. Eh, yo creo que el otro día escuchaba en un programa de radio y le preguntaban a una persona que tiene cierto nivel de opinión y le dice, mire usted, ¿para usted cree que el gobierno está muy mal? Y dice, no, yo creo que el gobierno no está tan mal como parece. El problema es que se comunica, o sea, comunica demasiado mal. Sí. O sea, tiene una estrategia de comunicación pésima. Y lo que yo quisiera preguntarle, Iner, es este último grupo al que vos estás mencionando, que tiene muy buenas intenciones, pero que desconoce la universidad, que dicho sea de paso, es el grupo más grande, Así es. es el grupo más grande porque es el grueso de la población. ¿No será más bien que como universitarios, tal vez por arrogancia, Sí.
hemos sido muy malos comunicando precisamente lo que hacemos y lo que dejamos de hacer y el impacto de lo que hacemos, porque de todos modos nosotros podríamos pensar, bueno, es que yo estoy actuando en beneficio de la sociedad y eso debería ser suficiente que ellos lo sepan. Ya, yo estoy actuando en beneficio de la sociedad, mi salario está bien pagado porque todos ustedes se benefician de lo que yo hago. Mira, Pero, Jotas, esto es más o menos, te voy a poner el ejemplo para que a ver si me entiende y también, por supuesto, para tratar de que nos entiendan nuestros radioescuchas. Esto es más o menos como cuando usted evalúa el hospital de niños, ¿ah? Y llega al hospital de niños y hay una crisis, ¿verdad? De estas que tenemos en esta semana, que aprovecho para contarte que ya mi hijo ya va saliendo gracias a de Dios. la situación que tuvo de virus y de la condición de salud. Mira, vos llegás y decís, qué barbaridad. Hay 50 en la fila y duraron 45 minutos y mi hijo está grave y no me lo han atendido. Claro, vos decís, si yo llego en un momento de crisis al hospital, ¿verdad? Y es muy difícil que tengan, no sé, 50 médicos ahí esperando, uno para cada niño que va a atender y que te atendan en 10 minutos, que es lo que vos querés, o menos, ¿verdad? Porque llegas desesperado, ¿verdad? Al hospital. Bueno, es más o menos lo que sucede con la universidad. La sociedad está teniendo una crisis, ¿verdad? En una serie de ámbitos, en el campo económico, en el campo social, en el campo político, en el campo ambiental, en el campo de salud pública, ¿ah? Y está teniendo un montón de bomberazos y la universidad atiende a algunos de ellos. Claro, cuando vos llegas al hospital de niños y ya pasás y te atendió el médico y te interna al niño y te dan el tratamiento VIP que te dan, cuando vos salís del hospital decís, gracias al cielo tenemos esta maravilla que se llama Hospital Nacional de Niños y aprovecho para dar el comercial y darles la felicitación a los médicos, amigos del hospital y médicas, que son una maravilla. Pero claro, cuando hay una crisis, ¿ah? La situación no se puede atender de manera igual. Entonces, en el país, toda esta gente, que es la mayoría, digamos, yo diría que es por lo menos un 80% de gente que desconoce la universidad. ¿Y cuándo te vienen a agradecer? ¿Cuándo vos ves esas caras bonitas y esas sonrisas? Cuando ves a uno de tus estudiantes y a sus papás en la graduación y llega el muchacho o la muchacha y te dice, profe, te presento a mi papá, o te presento a mi tío, o a mi abuelo que vino a la graduación, y esa gran sonrisa y ese abrazo y ese cariño que se da en los actos de graduación. Y claro, por supuesto que ahí te llevas la buena estima de decir, pucha, qué dicha que existe la Universidad Nacional, porque mi hijo no hubiese podido estudiar en otro lugar, no hubiese tenido recursos o no hubiese tenido la calidad humana, las características que tiene un graduado de la UNA. Y aquí estoy poniéndome el sombrero, pero hey, yo creo que somos ello una y eso marca. Y eso, cuando pasa eso, entonces esa parte del 80% se reduce. Pero hay otra parte que está deseando que haya educación superior en su pueblo, en su comunidad, que sus hijos puedan atender la educación superior y no alcanza la olla ¿verdad? Para Para repartir, para todos. todos, no alcanza la olla de carne, como decía mi mamá, ¿ah? Para 14, ya éramos 13, y ya para 14 no alcanza, ¿ah? Y ni qué decir, somos 15. Entonces, eh, probablemente haya que hacer mejor las cosas y creo que definitivamente tenemos muchas oportunidades de mejorar, Efectivamente. pero Jotas, de eso a que esa percepción negativa de la universidad se consolide en ese grupo, a mí me parece que sería muy injusto y estaríamos de alguna manera, digamos, cortándonos las propias venas, porque la universidad, y en particular la universidad pública, es portadora de historias maravillosas de transformación de una comunidad, de transformación de una familia, de transformación de un sector social, de un grupo, de empresas, etcétera. Así que yo estoy seguro que hay que comunicar mucho mejor lo que hacemos y por supuesto que seguramente en este marco de cambio, como decía Mercedes Sosa, donde todo cambia, tendremos que hacer algunos ajustes. Sí, lo digo porque precisamente creo que hay una parte de la sociedad muy mal informada, pero no están mal informadas porque así lo desean.
No. Es que eso es lo que llega, eso es lo que se proyecta, ¿verdad? Entonces, lo que ha sido el impacto de las universidades públicas, por ejemplo, en la investigación, o sea, ¿quién realiza la investigación en Costa Rica? Cerca del 90% de la investigación, quizás más, que se realiza en Costa Rica, de la investigación científica, de la investigación social, por supuesto, la investigación social prácticamente toda se hace en las universidades públicas, Sí. porque no hay empresa privada interesada en hacer investigación social. Eso para ponerlo, Claro, para ponerlo en claro, y ¿verdad? ahí y ahí es donde empezás, como dicen algunos, a caerle mula a algunos sectores que nos adversan. Porque cuando la universidad, por ejemplo, tiene que sacar un informe sobre la situación del hato animal, por ejemplo, en el caso tuyo, y tiene que decir, bueno, hey, aquí ya no queda más, hay que sacrificar a X cantidad de cerdos o a X cantidad de ganado o a X cantidad, ¿verdad? O esta empresa tiene que cambiar este proceso productivo porque si no, vamos a tener tal problema. O vamos al campo y hacemos una investigación de aguas subterráneas y nos damos cuenta que hay contaminación en el agua y tenemos que ir y a decirle a la empresa, mire, usted tiene que parar y tiene que, como dicen, acompañar el proceso de limpia de este acueducto, de acuífero, de esta situación. Y así con tala de árboles, así con animales silvestres, así con tantas cosas que hacemos. De repente entonces ya no somos tan buenos, ya somos los que ponemos conocimiento a otros que al final terminan afectando mi negocio. Eso también genera malestar, sí, pero yo diría que el principal malestar de hoy son las noticias fake news, las noticias incompletas, los titulares inapropiados de periodistas malintencionados y también una cierta revancha que está asociada a un desconocimiento real de lo que se hace en las universidades. Y digo esto, vean, siendo tan crítico como he sido yo con la Universidad Nacional, uno no puede decir que en la Universidad Nacional, digamos, alguien en particular se roba el dinero. ¿Ah? Uno puede decir que hay algunos excesos y esos excesos habrá que, en el momento en el que sea necesario y ojalá se hiciera pronto, pero habrá que atender esa situación, pero o puede ser que la universidad haya invertido en algunas áreas que no le estén redituando lo que se previó que deberían de redituar, digamos, decisiones que se han tomado. Pero son la excepción. Pero son la excepción. En realidad, lo que sucede con la inversión universitaria es que nosotros no tenemos un indicador de ganancias, ¿verdad?, que atender. Nosotros tenemos básicamente impacto social, que es lo que tenemos que hacer, y hemos descuidado la medición de eso que se llama impacto social. Sí, entonces creo que, y tal vez de estas últimas cosas que estabas mencionando era lo que se refería nuestro amigo y colega, el doctor Víctor Montenegro, de que quizás a algunos sectores no les resulta muy simpático el trabajo de la universidad porque precisamente deja ver algunos de esos defectos, como vos decías, aguas contaminadas que se están utilizando o cuando ciertas políticas, digamos, de proteccionismo a cierto sector empresarial deja en descubierto derechos o necesidades de población, como por ejemplo las denuncias que en algún momento hizo el IRET, ¿verdad? Sobre la contaminación ambiental con ciertos tipos de plaguicidas que produjeron terribles efectos en la población cercana. Y entonces, claro, cuando a los políticos se les hace ver que se está protegiendo a cierto empresariado por intereses particulares, pues a cierta gente no le gusta. Pero bueno, es que ese es el rol de la universidad. Y digo una cosa que también vale la pena decir, y lo digo con toda tranquilidad, porque yo creo que los datos y los números no nos dejan mentir. Vean, la universidad tiene en su
en su interior la necesidad de contratar a los mejores. Y estoy diciendo, y vuelvo a repetirlo con ese énfasis, a los mejores profesionales del país. Porque es de la universidad donde salen graduados los profesionales que van a ir al resto de las instituciones del sector público y privado. Entonces, no se trata de contratar, y con todo respeto, a cualquier bombeta que se le ocurra de que va a ser profesor o que va a ser investigador o que va a ser, digamos, un funcionario de la universidad para atender una población X o Y en un proyecto de extensión o de producción. Nosotros, que nos orgullecemos de tener una facultad, por ejemplo, de artes de primer mundo y que gana premios internacionales en música, en teatro, en danza, en arte y comunicación, nosotros que nos orgullecemos de tener una facultad de exactas y naturales que tiene premios en física, en química, que tiene el gusto, por ejemplo, que nos dimos ahora de tener una medalla de bronce en las Olimpiadas de Química o una medalla de plata en las universidades de Biología o de tener, digamos, a nuestros estudiantes en los rankings de las mejores universidades del mundo. Bueno, eso significa una inversión en capital humano que es cara. Entonces, cuando se critica que la universidad paga salarios razonablemente buenos, bueno, es que además lo que no se dice al otro lado es que la universidad tiene necesariamente que tener los mejores profesionales del mercado. Y eso es importantísimo porque ojalá pudiésemos tener más doctores, ojalá pudiésemos tener más formación y formación de primer mundo, pero eso vale mucho dinero en cualquier parte del mundo. Y por el otro lado, viene la otra crítica, y es que nosotros tenemos que atender a estudiantes de todas las poblaciones del país. Nosotros no le decimos que no a un muchacho que es no vidente, nosotros no le decimos que no a un muchacho que viene en una silla de ruedas o que tiene alguna situación especial. ¿Ah? Nosotros no le decimos que no a un indígena, nosotros no le decimos que no a una persona que viene de la zona rural a la cual hay que traerlo y pagarle para que esté en la universidad y darle su mantenimiento y demás. Entonces, cuando se evalúa o cuando se dice esta frase de que, digamos, por estudiante nosotros tenemos un costo más alto, se excluye de que se hace labor de investigación y extensión que no está incorporada en ese indicador. Es falso. Usted no puede comparar una universidad privada que solo da docencia y que algunas veces es de una calidad muy poco respetable. Digo algunas veces porque hay universidades privadas que tienen su índice de calidad muy buenos, pero que no dan necesariamente en las carreras más caras del ecosistema universitario o del ecosistema de empleabilidad del país. Repito, la universidad tiene que rendir cuentas claras, pero efectivamente muchas veces se desconoce sobre lo cual habla. Y esto lo digo porque tengo muchos amigos en redes sociales que algunas veces despotrican en contra de la universidad y la desconocen. Y yo le pregunto, mire, y usted sabe de lo que está hablando, usted realmente conoce de qué se trata. Al final, y para que no crean que es que no somos críticos, claro que sí, hay lugares y hay situaciones que hay que resolver y hay necesidad de resolverlas, pero para eso tenemos una comunidad universitaria que por ejemplo, en el caso de la UNA, cada 5 años hay un proceso de renovación de autoridades y aquel que no haya rendido, como decía mi papá en el campo, el que es muy ruralito o haya rendido poco, pues no va a ser reelecto o no tendrá posibilidades de plantear una segunda o tercera periodo de la universidad. Creo que entonces cuando hablamos del resultado del FES, hablamos de un FES que termina siendo, me parece, razonablemente bueno bajo las circunstancias en las que estamos, pero con un problema serio de ser una negociación anual. Y entonces queda para el 2020, a vísperas del bicentenario Jotas, la negociación de verdad,
la negociación 2025, que será, me parece a mí, ojalá, una oportunidad para hacer las cosas mejor. Sí, para ir cerrando, Leiner y estimados amigos que nos acompañan, que nos escuchan, que nos ven por el Facebook Live, definitivamente el FES nunca será un tema fácil. Con el FES es muy difícil quedarle bien a todos los sectores. Eh, Hay sectores, inclusive a lo interno de las universidades, más sensibles que otros. Pero bueno, lo importante es tener más o menos claro qué es esto del FES, en qué se invierte el fondo, en qué se invierte el Fondo Especial de la Educación Superior, cómo se distribuye, en donde la Universidad de Costa Rica se lleva cerca del 57%, la universidad como el 23%, un 11% y resto el tecnológico y el otro poquito que queda, que es como un 7% para la UNED. Si eso es lo justo o no es lo justo, es una cosa que tenemos que decidir, que tenemos que pensar a lo interno de rectores. Ahí es donde el planes, perdón, de la OPES precisamente se puede discutir. Pero lo importante es que definitivamente cuando estamos hablando del FES, estamos hablando de inversión social. Estamos hablando de Estado social de derecho. Estamos hablando de una efectivamente inversión de largo plazo, de muy largo plazo. De la inversión, yo diría, más importante que puede hacer un país, y es la inversión en las personas. Y probablemente, qué bueno que tenemos una discusión en el seno de la Asamblea Legislativa, y aquí quería concluir con esto. A mí personalmente no me parece incorrecto que se discuta en la Asamblea Legislativa este tema. Por supuesto que estoy absolutamente en contra de la violación de la Constitución que se hizo el año pasado, de quitarle presupuesto una vez ya aprobado por el CONARE a las universidades. Pero me parece que está bien que nos llamen a cuentas, que está bien que pidan indicadores, que está bien que revisen, y para eso fueron nombrados los diputados, que revisen las cosas que tengan que revisar, que pregunten lo que tengan que preguntar y que entreguen un informe, pero de alguna manera es importante tener en cuenta que somos una institucionalidad diferente, que no pueden pasarnos por encima, ya lo dijo el procurador en su comentario ante la comisión, y me parece que es un llamado a la actuación de los académicos y de las autoridades de las instituciones universitarias para mojar las barbas, poner las barbas, como decía, en remojo, y para hacer las cosas mejor. Yo creo que estoy confiado de que no van a encontrar nada turbio en ninguna de las universidades, y que si se encuentra, que se envíe a las personas que están envueltas en algo equivocado a donde tenga que enviarse, pero que en lo personal me parece que de esta la universidad va a salir fortalecida como una institución que efectivamente es importantísima en el ecosistema social y productivo del país, y algo que es más importante, esa necesidad de que la universidad siga siendo un balance, siga siendo ese puente que permite el peso y el contrapeso de la sociedad costarricense, la mirada larga, la visión prospectiva, la planificación de largo alcance que necesita esta sociedad en medio de los avatares de la coyuntura que no son nada fáciles. Pues bueno, el tiempo nos ganó. Una vez más, abusamos de su paciencia. Nos fuimos unos 5 o 6 minuticos más de lo usual, pero bueno, queremos agradecerles por su compañía, por la fidelidad. Tenemos buenos amigos que nos siguen todos los lunes, otros que nos escuchan después en el podcast. Agradecerles por su audiencia, por acompañarnos en este esfuerzo de su servidor Juan José Romero y Leiner Vargas, que hacemos desde el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional.
reflexionando precisamente sobre temas como este y otros más. Así que también les invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios por la vía del Facebook o por la vía del correo electrónico sobre temas que a ustedes les interesan y nosotros vemos si podemos localizar algún invitado que venga a ayudarnos. Si Dios quiere, el próximo lunes, al ser la misma hora, vamos a tener un invitado muy especial para hablarnos sobre un tema fundamental dentro de lo que ha sido el desarrollo costarricense de la última mitad del siglo, durante los últimos 50 años, que tiene que ver mucho con migraciones. Entonces va a estar con nosotros el candidato a doctor Guillermo Acuña, que es una autoridad en el tema de migraciones, y vamos a tener un muy bonito programa con él. Los esperamos y hasta la próxima, y bueno, esperemos que sigan disfrutando de este verano de mitad de año que nos regala el tiempo. Hasta luego. Hasta luego.